Bueno, arrancamos. Buenos días a todos aquellos que se han conectado a esta nueva actividad de la Cátedra Alberdi, en conjunto con otras fundaciones amigas del interior del país, como la Fundación Libertad de Rosario, la Fundación Global de Mar del Plata, la Fundación Progreso y Libertad de Neuquén, y otras más del resto del país. En esta oportunidad tenemos el honor, el gusto de contar con Pola Oloyerac. Pola es una de las principales nuevas escritoras que tiene las letras argentinas y viene desarrollando columnas políticas en medios de comunicación. La veníamos conociendo por sus escritos en perfil y desde hace unos meses es columnista en La Nación y realiza una serie de caracterizaciones de personajes del kirchnerismo gobernante que han tenido muchísima repercusión. Entonces nos ha dado la posibilidad de poder conversar con él y reflexionar sobre el poder político, el humor, la sátira, y cómo el kirchnerismo toma este tipo de humor político. Vamos a arrancar con Ale Bondovani desde Rosario. Y Pola, bienvenida, muchísimas gracias. Sabemos que estás con poco tiempo y que estás en un taxi yendo a buscar a tu hija. Estamos muy agradecidos de contar con vos. Adelante. Creo que tenemos un problemita con Alejandro. A ver, ahí pasamos a Pola. Repitiendo esquemas que son muy vacíos. Entonces, digamos, ante una política que se ha vuelto la repetición de textos, es natural que cuando aparece una crítica que es literaria y que justamente lo que hace es trabajar con los textos, digamos, como que muestre esta calidad, esta baja calidad de la producción de los textos oficiales. Entonces, a mí me parece espectacular que se enojen, me parece genial que el gabinete reaccione, que venga el ministro Rossi, en lugar de andar buscando misiles que se le pierden o las balas que se le pierden, se pone a discutir qué viene a hacer el periodismo a partir de mi nota. ¿Y todo por qué? Porque, o sea, la nota de Santiago Cafiero es la nota de una mujer que se ve seducida por un hombre y de pronto lo escucha hablar y dice, y este pibe que no me seduce tanto. Acá la verdad que se cortó, no estoy enamorada de vos, Santiago Cafiero. Y eso parece que es intolerable. Como que la población tiene que vivir en estado de excitación sexual por el kirchnerismo, o por el peronismo, o por esta aristocracia feudal de los Cafiero, el tercer Cafiero que solo puede arrancar suspiros. Y si no te arranco suspiros, porque sos una gorila. Bueno, no. O sea, las mujeres somos más complicadas que eso. Así que, bueno, es muy divertido para mí. En esto de que al final del día el kirchnerismo es pura narración y este cuarto kirchnerismo encima es una mala narración. Bueno, a ver, mi mujer siempre se enoja porque yo le digo que cada vez que está Cristina en televisión yo la quiero escuchar porque me parece un personaje, narrativamente a mí me parece fascinante, me parece atractivo en términos de como ficción. Yo cuando siempre la veía a Cristina, yo la veía como un personaje de ficción y me parecía atractivo. Ahora, por supuesto, estamos hablando netamente de ficción, ¿no? Que nadie haga una lectura política. Cuando vemos este kirchnerismo, es cierto que sus narrativas son mucho más pobres. Y vos atacás, cuando vos rompés ese lazo libidinal que a ellos les gustaría que siga existiendo entre el gobierno y la sociedad, les decís, chicos, a mí esto no me excita, podría usar otro concepto, les rompe la narración y los desnuda mucho, por eso los fastidia. Ahora te pregunto, ¿qué otras narrativas superadoras ves dando vueltas en la Argentina, si es que ves alguna? En términos narrativos, en términos de, che, acá hay una historia, acá hay un personaje, acá hay una novela. Bueno, a mí me sorprende la incapacidad de la oposición para crear narrativas. Me sorprende. O sea, digo, no lo entiendo. No entiendo cómo no tienen una AOC, ¿entendés? De Cambiemos o los radicales
porque la verdad es que dan mucho pasto para comer todo el tiempo el kirchnerismo, todo el tiempo te alimenta, y digamos con las cosas absurdas que plantean. Entonces, a mí me sorprende esa incapacidad de la oposición de reaccionar, me sorprende cómo, por ejemplo, con todo el tema de la educación, es un tema que se lo cargaron Karina Banfi, algunas mujeres sobre todo de la oposición, cuando en rigor debería ser, a mí me parece como, no sé, una posición como muchísimo más clara, muchísimo más, mucho más explícita. O sea, me gustaría que la oposición representara mejor como la discusión a esos relatos, y no sé, me apena que no lo veo pasando. ¿Vos crees en esta crítica relativamente común que se le ha hecho a Cambiemos en su momento? Es de suponer que se podía quitar el relato kirchnerista y no reemplazarlo con nada, digamos, como si no hubiera como si las personas no tuvieran una demanda de narraciones. No, porque ellos trataron de reemplazarlo con otra cosa. Lo que pasa es que lo trataron de reemplazar mal. Por ejemplo, cuando Marcos Peña se sienta en el coloquio IDEA o en un lugar así, a decir, la historia está muerta, nosotros no queremos más muerte, queremos vida, por eso vamos a ponerle los billetes animales. Él está haciendo un manejo está planteando una relación muy estúpida con la historia, porque, o sea, primero que implicaría que el prestigio de la historia con mayúscula se lo entregó a los otros, primero. Así como también luego entregarían la cultura. O sea, la idea de que la cultura le pertenece a alguien que no es su fuerza política, de que ellos entonces están solamente para gestionar, es pobre. Porque igual implica una narración, porque o sea, lo que vos estás diciendo es que estamos del lado de la vida y la vida son los animalitos, bueno, es porque estás teniendo una idea muy naif de lo que viene a ser la vida y muy naif de lo que viene a ser la historia. Si para vos la historia está muerta, vos mismo no estás haciendo historia y no te interesa, sí, seguí por acá, doblá a la izquierda, me dejás el 29. Sí, bueno, me tengo que bajar el auto. Tranqui. Entonces, sí, me parece como erróneo eso. Me parece que no funcionó. O sea, me parece evidente que no funcionó y me apena. O sea, me apena sobre todo como la mediocridad con la que se manejó, porque me parece que a Cambiemos le interesaba armar un relato, pero lo armaron mal. Y lo armaron de una manera esencialmente ignorante, para mi gusto. Sí, perfecto. Acá, perdón, voy a apagar. No, dale, pagá. Pagá mientras tanto. Hacemos una pausa. Te pago acá, ¿sí? Acá está. Sí, Ale. Con tarjeta. Lo que dice Pola sería como que Marcos Peña fue el Fukuyama de la comunicación, esto de decretar esta especie de fin de la historia. Bueno, no sé, a ver, yo creo que ellos suponían que el relato se iba a ordenar solo basado en una macro que nunca se ordenó. Ahora le quiero está bien, la cultura, gracias. pero... Gracias. Ok, ya estoy. Cuando quieras, si no te damos unos minutos. Esto es un Zoom en vivo, parece un programa. Excelente. No, bueno, pues está el tema de la macro, pero también está, me parece que algo que es mucho más grave, que es la fe que se tenía como el ala cultural del cambiemismo. Ellos creían en sí mismos como los líderes culturales. Entonces, si vos ves, por ejemplo, o sea, todas las iniciativas las tenían que encarar personas que ya estaban en el gobierno. Cuando en rigor, o sea, vos lo que te comen es convocar a gente que ya hace, que ya trabaja en eso. Porque, o sea, si vos sos un historiador, ¿no? Entonces te convocan, pero no es que te convoca, digamos, otro historiador que es un par tuyo y que labura en el tema y que lo conoces y que es reconocido por vos, sino que te convoca un funcionario del gobierno para, digamos, que también quiere aparecer en esa publicación. Y bueno, no es una manera seria de manejarse con la academia, por ejemplo. Entonces,
digamos, y eso no es que la gente se los decía, digamos, te digo, porque yo hablé con mucha gente que me contaba esto como de la dificultad de entenderse, la dificultad de, digamos, como de poder construir cosas cuando digamos, está esta actitud de como de ponerse ellos en lugares estelares. Es como que el peronismo hace algo muy bien, que es cooptar y abrir el juego y decir, vos importás, uy, qué copado que sos, vení, vamos para adelante, vamos construyendo todos. Entonces incluís a la gente. Si vos tenés una idea de que vos sos la estrella cultural, entonces vos sos digamos, el aglutinador, ¿entendés? Y con vos es que tienen que sentarse a hablar los historiadores. Bueno, es difícil, ¿entendés? Porque primero que hay muchísimos prejuicios, después que es una mala estrategia, y después que la academia no funciona así. La academia funciona, son guetos, entonces los historiadores arman cosas entre historiadores, los escritores arman cosas entre escritores. Si vos siempre querés ser como gobierno el líder y ponerte vos en el lugar del líder con los escritores, no funciona así, funciona mal, eso no anda. Entonces esa fue una de las pésimas estrategias que tuvo Cambiemos dentro de la cultura. Siempre querer estar ellos para justamente como manejar ese discurso, en lugar de dejar que el discurso, digamos, tomara todo ese vuelo liberal o de libertad que supuestamente se decía que nos interesaba. Si vos decís que yo me encargo de arreglar la macro, entonces te dejo a vos todo lo demás para que vos te encargues de tus cositas soft, de la historia, la cultura y yo qué sé, bueno, pero ¿por qué entonces necesito tener funcionarios que son los que están ahí tramitando qué es lo que van a decir o no los historiadores, o ponerse ellos en el lugar de protagonismo de debates que no tienen que tenerlos? Pero esos debates son civiles, entonces tenés que ser coherente. Si para vos el debate, por ejemplo, por la cantidad de desaparecidos, es un debate civil, no te metas como gobierno y no metas a tus funcionarios a querer chapear que son ellos la vanguardia cultural. Entonces me parece que hubo mucho de manejos, digamos, egotistas, digamos, esencialmente porque, o sea, gente muy mal informada de cómo funciona el Estado y gente mal informada de cómo funciona el mundo cultural. O sea, pensaban que porque llegaron a la Casa Rosada el mundo cultural se les iba a abrir. Tipo, ay, dale, te amo porque estás en la Casa Rosada y quiero comer con vos porque es como ir a comer con Mirta Legrand. No, además de que tenían una idea totalmente Mirta Legrand de que hay gente importante, bueno, entonces que vengan a comer con Macri. Entonces eso ya, uy, qué espectacular, voy a comer con Macri. Por ejemplo, no sé, yo escribía, a mí me pidieron como el teléfono de mi marido para invitar a mi marido a comer con Macri. Y como a mí me re divertía, yo les dije, ay, ¿puedo ir yo también? Me están contactando para pedirme el teléfono de mi marido, ¿no? Yo digo, ay, ¿puedo ir? No, bueno, no, sorry, no. ¿Entendés? Entonces eso ya te habla de un manejo maleducado y tonto. Al final del día, ¿entendés? Es como que decís, si esta chica nos apoyó, nos firmó la cartita, de que, digamos, se bancó, que todo el mundo intelectual la bardee, ¿entendés? Porque, no sé qué, porque firmó esa cartita. ¿Qué te cuesta invitarla a comer? ¿Entendés? Ya que estaba. Entonces ahí, te digo como, para darte ejemplos que son una pavada, pero que hablan también de como de que sí. no se está pensando el vínculo en ningún nivel, ¿entendés? No, es que no son una pavada, te digo porque se puede escribir un volumen de los destratados en estos términos, que parecen muy chicos, pero es mucha gente, sobre todo del ámbito cultural, que dice, che, me llevaron a tomar el café, me hicieron firmar la solicitada, no sé qué, y el paso siguiente, eso fue nada. O sea, y no es que te están diciendo yo quería un puesto en algún lado, pero ya, que se arme algo que funcione o que... nada. No, exacto, no, yo no quería un puesto, ¿entendés? O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido ser funcionaria, ni nunca, pero sí, o sea, te sorprende y además después lo ves, ¿entendés? Como decís, bueno, ¿por qué fracasó la gestión? Y porque incluso en las cosas más chiquitas no lo podían manejar. O sea, imagínate el campechanismo con el que un peronista, o sea, yo tengo un montón de amigos peronistas, los peronistas te tratan mejor. ¿Entendés? A mí me convendría un montón ser peronista. Decir que me cuesta, o sea, y lo intenté.
Pero, y si mejora el gobierno, y si llegaran a mejorar alguna vez tener un buen presidente, no voy a tener problema en ser peronista. O sea, te quiero decir, no es que soy como gorila de alma y Entiendo, tengo, sí. yo qué sé. Pero, o sea, en rigor la verdad es que incluso cuando te consideran un enemigo, te tratan mejor. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, que, digamos, que el espacio donde vos decís, ay, bueno, yo vivo acá, que hay como una esperanza política, o sea, sea como todo lo contrario de un lugar que te da la bienvenida. O sea, que te da la bienvenida en ningún nivel, ¿entendés? Ni para escucharte tus ideas o para hacerte el que se escuchan, ¿entendés? Porque al final, Bueno, viste, hay un montón de escritores que a veces no tiene que ver a veces es más como, viste, una cosa, yo qué sé, como narcisista, de sentir, viste, que hay buena onda, o por lo menos de no sentir que los maltratan, ¿entendés? Entonces, como que te sorprende gente que es educada, o que decís justamente, parecían que eran los que tenían buenos modales, bueno, no tenían buenos modales, ¿entendés? Y totalmente, bueno, y ni totalmente. hablar, o sea, de organizar eventos, organizar situaciones, digamos, era una situación paupérrima, o sea, no cuesta nada organizar cosas en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué tenían que manejar tan mal la Biblioteca Nacional? No había ninguna necesidad. Vos podías, o sea, a la gente le encanta que la inviten, o sea, necesitan publicar sus libros, o sea, ¿por qué no puedes llamar a gente a que haga, ya que a vos no te sale? ¿Por qué tenés que sentir que vos, que sos el funcionario, tenés que ser el protagonista, el que sea él, sos el host? No, vos tenés que permitir que los demás, que la sociedad civil arme las cosas. Totalmente. Entonces, bueno, ese fue uno de los tantos errores. Gracias, Pola. Ale, Dejo que pregunten otros. Te vuelvo a agradecer como lector, ¿eh? Disfruto mucho tus textos, realmente. Ale, Bien. muchísimas gracias. Bueno, le vamos a dar paso a un amigo, Héctor Guiretti, que es profesor universitario, pero además es analista de político y sobre todo discurso político. Héctor, ¿estás ahí disponible? Hola Guille, ¿me estás escuchando bien? Perfecto. Magnífico. Hola Pola, buenas tardes. Qué gusto poder Hola, ¿qué charlar con tal? vos un ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien, qué gusto. Pola, a ver, un poco, mis preguntas iban por otro lado, o mis comentarios sobre todo, porque me gustaría reflexionar con vos sobre algunos temas más puntuales sobre el tema del columnismo político, pero, a ver, yo vengo de la academia, o sea, en una universidad pública, y un poco mirando el fenómeno del desencuentro del gobierno de Cambiemos con el mundo de las ideas, con el mundo de las ciencias sociales, yo lo que te puedo decir desde este lado, no conozco bien, digamos, la perspectiva Cambiemos o la perspectiva gubernamental, pero se trata de un desencuentro enorme en el que las ciencias sociales en la Argentina, el mundo de la cultura ha sido cooptado, y los niveles de hostilidad que hubo desde el principio hacia el gobierno de Cambiemos me parecían una frontera insalvable en ese sentido, ¿no? O sea, me parece Sí. que es muy difícil, creo que el gobierno, independientemente de lo mal o lo bien que lo hizo, de este lado siempre ha habido muchísimas resistencias y la mala leche empezó, digamos, desde antes, y es una especie de discurso. Ahora estoy leyendo el texto lamentable de Forster sobre la repetición, habla de que me parece, o sea, el problema es que las ciencias sociales y el mundo de la cultura en la Argentina están en una crisis brutal. Nadie lo quiere reconocer, hay una especie, digamos, de retroalimentación muy endogámica, pero que es tremendo los niveles de ideologización y la incapacidad de conectar con la realidad. Y en ese sentido me parece que hay que ver también la perspectiva desde las ciencias sociales, ¿no? Digo para entender un poco la relación. Por otra parte, a mí, tu desembarco en la Nación siempre me ha parecido una perspectiva muy fresca y muy ingeniosa del columnismo político. Para mí, digamos, la relación entre literatura y columnismo político me parece fascinante. Yo la practico con cierta frecuencia, no termino sobre todo el columnismo político, no la literatura, vengo de otro palo, ¿no? Pero lo que he visto siempre en tus columnas es una
enorme voluntad de experimentar en ese sentido, ¿no? Estás haciendo pruebas todo el tiempo. Y siempre me han parecido muy buenas, muy fecundas, o sea, una especie de experimento con frutos, ¿no? Pero déjame hacerte un pequeño comentario, si me aceptás una crítica respecto de tus últimas 3 columnas de En La Nación. Dale. La primera me pareció genial, me pareció la mejor de todas porque había mucho de intuición, mucho de espontaneidad y mucho de literatura, con muchos elementos literarios, pero con mucha introspección. Estaba muy bien, porque era un insight muy bueno. En la columna de Grabois me pareció que ya estudiaste un poquito al personaje, le faltaba esa espontaneidad literaria o esa repetización literaria y era un poquito más analítica. Y en la última, en la de este muchacho Trota, te pusiste sentenciosa, Pola. Tu vieja se puso sentenciosa. Son recursos posibles, a mí me encantaron las 3, pero la que me pareció mejor, en donde das con tu propio tono, por así decirlo, perdóname la osadía, es en la primera. Las otras se vio que te tomaste más trabajo, por así decirlo, de hacerlas, y me parece que esos 2 personajes, por otra parte, también son muy recreables desde el punto de vista literario, ¿no? Si yo tuviera, digamos, me parece que es un tipo de aproximación a la realidad política que en la Argentina no abunda. Me parece que el único que lo hace más o menos bien desde la literatura y que a mí me interesa es Jorge Asís, que hace un folletín político todo el tiempo. Tu perspectiva es más psicológica, es más de introspección sobre el personaje, y me parece que lo que tenés que explotar es eso sobre todo, ¿no? O buscar la pintura precisa, ¿no? Perdóname. No, te agradezco, pero no, yo para entender mi formación, para entender, digamos, desde qué lugar son tus consejos literarios. Como en la mía, yo soy historiador y me dedico a la historia de las ideas y a la filosofía política. Qué genial, amo la historia de las ideas. ¿Cuál es tu campo, tu espacio sobre todo? Sobre todo historia de las ideas políticas argentinas, pero el campo, digamos, amplio es la izquierda y también el concepto de izquierda. A eso dediqué mi tesis doctoral y también el trabajo, la línea de investigación que he tenido hasta hoy. ¿Te gusta Tulio Alperindongui? Lo aprecio, no sé si me gusta, pero lo aprecio como una autoridad sobre el tema. A mí me encanta. Es muy bueno. Me encanta. Me gusta mucho su libro que sobre José Hernández. Claro. Sí, no sé, a mí me gustan todos. Me gustan me gusta que pasen tantas cosas adentro de un párrafo. Pero, digamos, para decirte, o sea, cuando un escritor escribe, lo que hace es mostrar un rango. O sea, entonces vos, es como que Bela Bartók tiene muchas piezas. Entonces hay piezas que te pueden conmover más u otras, pero a mí me parece, por ejemplo, cuando el tema tiene que ver con la educación y los niños, a mí me parecía grave. A mí, de hecho, me sigue pareciendo grave. Entonces, digamos, tener ahí como un tono irónico, a mí me parece que le hubiera bajado totalmente, digamos, la fuerza de la gravedad de lo que se estaba diciendo, porque no es el tono de una denuncia, sino es, o sea, poner realmente en perspectiva lo que se está haciendo con eso. A vos te puede parecer sentencioso, a mí me parece que es más importante ser fiel a quién es la víctima ahí. La víctima unánime, que es lo que dice el final del artículo, son los niños. Entonces, no sé, me parece que lo que está bueno con toda escritura, te animo a leer mis novelas, es, de hecho, Las teorías salvajes te puede interesar porque es un libro sobre las ideas de izquierda, es como una discusión, es una comedia en torno a las ideas de izquierda de los años 70 en Argentina. Pero sí, o sea, la onda de, digamos, cuando uno escribe tiene que experimentar con todo, con todas las sensaciones. ¡Hola! Bueno,
No sé, pasamos a otra pregunta o no sé qué, porque acaba Sí, de llegar mi Paula, hija. nos quedan 10 minutitos para ajustarnos a lo que vos nos pediste. No sé si estamos bien, en 10 minutos estamos terminando. ¿Qué usted? ¿Cómo Eh, estás? ahí estás con tu hija, Paula. Sí, Bueno, acaba de mira, llegar del colegio. bueno, hacemos la última pregunta. Mira, está escuchándonos y formando parte del Zoom Omar de Marchi, diputado nacional por Mendoza, por el PRO, que coincidió con vos en un programa, así que le quería dar paso para que te salude. Y Omar siempre es una de estas personas que genera contenido y sobre todo contenido polémico, toreando a este kirchnerismo culturalmente, que creo que nos está faltando eso. Omar, ¿estás por ahí? Hola Guille, ¿cómo ¿Qué estamos? haces? Bien, pero muy bien. Bueno, no, solamente saludarla a Pola y nada, yo cuando tengo frente a mí a personas interesantes e inteligentes, prefiero no preguntar y solo escuchar. Así que nada, gracias Pola por este ratito. No, gracias y no sé, me alegra mucho que Mendoza esté tanto mejor. Bueno, yo hablo con gente ahí y vengo leyendo que no sé, que hay como otro mundo y otro país que está ahí funcionando, así que te felicito por eso. Me alegra mucho. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas gracias a vos. Leo Oliva, periodista de Diario Los Andes de Mendoza, sí tiene preguntas para hacer. Llegó un poco tarde por cuestiones laborales. Leo, ahí te estamos desmuteando. Y vamos rápido. Ahí está. Ahí estoy, Leo. ahí estoy. Bueno, perdón porque entré tarde, espero no redundar en algo que han hablado. Creo que estamos hablando con la mujer más odiada por el kirchnerismo hoy, ¿no? Lo digo irónicamente, pero de alguna manera o cierto sector del kirchnerismo más ilustrado que lee las columnas en La Nación, ¿no? No creo que todo sea así. Pero lo que me llama la atención, yo te hablo desde los medios, que tu estilo o tu pluma ha sido incluso repudiado hacia adentro de los medios por mis colegas, por periodistas, lo cual me parece insólito. O sea que hemos llegado a un momento en el que no solo nos autocensuramos, sino que censuramos a alguien que puede ser colega. ¿Lo has sentido así vos, que ha habido cierto rechazo de la comunidad periodística hacia tus columnas? Yo lo veo como un videojuego. Para mí y habla como de la potencia de la escritura, que es lo único que me interesa. O sea, obviamente, digamos, me fascina la idea de poder generar cambios sociales, pero no me dedico a la política. Entonces, bueno, si llega a pasar algo así, bueno, será maravilloso, pero bueno, no me quiero ilusionar tanto ni ser tan ambiciosa. Yo trabajo en lo que sé, que es escribir. Y me encanta ver cómo, digamos, cuando uno lanza, bueno, un cierto armamento, un arma sutil, o sea, como de una superioridad explícita, cómo hay una reacción del otro lado, o sea, y me gusta mucho ver cómo va bajando el arsenal, porque veo como el deployment, veo un deployment bélico. Por un lado veo como todos los reales, aparecen también los periodistas, aparecen, bueno, la gente que también está tratando de subiéndose a ese ring, ganar un poquito de plata. Y a mí eso digamos, es como que me pinta algo que está pasando en Argentina. Y me interesa porque es como que, digamos, a partir de, o sea, lo literario viene a mostrar un estado de cosas. Y eso es como lo más interesante digamos, es una de las cosas más interesantes que se puede hacer con literatura, digamos, torcerle el brazo a la realidad para que la realidad hable de lo que no tiene ganas de hablar, de lo que no es, digamos, de lo que sabemos pero que no se explicita. Así que yo no me siento o sea, si me siento odiada, no me afecta en absoluto. Me gusta, la verdad, me parece encantador.
Pues ¿sabes qué? O sea, que si la gente solamente de tipo te quiere, eso no es un afecto realmente duradero. En cambio, los que te odian es un diamante y es tuyo. Es algo mucho, es una relación mucho más personal, que si en algún momento, o sea, llega a llegar a cambiarse, por ejemplo, o a trocarse, aparece como un descubrimiento psíquico para la persona odiadora. Entonces es muy divertido, o sea, no hay que subestimar el odio no está mal, está bueno. Digamos, obviamente, no, los crímenes de odio son un horror, yo lo puedo decir todo esto muy tranquila también porque estoy en Barcelona, entonces, digamos, justamente tengo una relación de videojuego con lo que pasa, y me siento muy conectada con Argentina, o sea, más conectada ahora que, no sé, que nunca, porque me preocupa, o sea, porque la pandemia la verdad me ha preocupado. Yo tenía ganas como de estar en otra y no he podido estar en otra. O sea, siento que mi país me requiere, y siento que tengo que intervenir, como digamos que no puedo, viste, dedicarme a escribir sobre los árboles catalanes. Y bueno, no sé, me parece que está bueno como llevar el compromiso literario a otro lugar. Y si la gente se tiene que enojar, que se enoje. Me parece bárbaro. Y si hay periodistas que no les gusta, me parece genial. O sea, me parecería mejor que ellos también afilaran sus armas escribiendo textos, no meramente atacándome a mí, porque eso es una vulgaridad. Pero bueno, cada uno hace lo que puede. Entonces, si bueno, lo que pueden hacer es atacarme y para que ganar unos pesitos más, bueno, de última, o sea, tiene algo poético, que por lo que te atacaron quizás se convirtió en un chicle Beldent, o se convirtió en unos caramelos sus, o no sé, digamos, no tengo idea cuánto les pagan. Pero bueno, son formas de vida también. Y hay distintos estamentos de las formas de vida. O sea, no sé, ¿no? Tenés microbios, tenés distintos tipos de insectos y está todo bien. O sea, y bueno, somos animales y no está mal que haya guerra entre los animales. Bien, Pola, bueno, la última, y terminamos la actividad. Estamos hablando de libertad de expresión y tenemos invitados a Gastón Fernández Fellini de la Fundación LED por la Libertad de Expresión, que preside Silvana Giudici. Gastón, haces la última pregunta, y muchísimas gracias por participar y a todos también. Gracias, Guillermo. Gracias, Pola. Bueno, primero quiero felicitar a la cátedra por la iniciativa. Creo que vamos a estar hablando bastante tiempo, Pola, porque sus columnas, sobre todo están en La Nación, han generado un impacto muy importante en el mundo de la política, positivo seguramente, y creo que tiene que ver con lo que decía Alejandro al principio, que siempre es bueno leer a alguien que escribe lindo, que escribe bien. A ver, el humor político, la sátira política, tiene siempre una relación complicada y tensa con el poder. Con el poder o con aquellos que se sienten cuestionados. En el caso de nuestro país, hemos tenido situaciones como las críticas públicas de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Amenchi Sabat, por sus caricaturas, y a nivel internacional hemos tenido casos lamentables y extremos como el de Charlie Hebdo, que terminó con una tragedia. Quería preguntarle a Pola, intuyo que me va a decir que no en lo personal, pero quería preguntarle a ella cómo siente que puede influir en la labor de un escritor, de un periodista, esta crítica, esta reticencia del gobierno a aceptar las diferencias, a aceptar que se los cuestione con humor. Si a la hora de sentarse a escribir, ella piensa en estas reacciones, y si siente que ella u otros colegas se pueden sentir en algún punto limitados, autocensurados, y cómo podemos trabajar desde la sociedad civil, digamos, para que esta situación tan productiva que es el humor crítico no se limite y ayude a contribuir a un debate cada vez más sano en nuestra sociedad. Bueno,
creo que una de las formas en las que la sociedad puede contribuir es comprando los libros de los autores. O sea, si te gusta lo que hace el Turco Asís, compra las novelas del Turco, porque son espectaculares. Y si te gusta lo que hago yo, mis novelas son mucho mejores que mis columnas. Te digo también porque una de las cosas que, por ejemplo, a mí me decían como intelectuales kirchneristas, como para atraerme o para amenazarme de una manera amigable, que es, digamos, que de hecho esas son las cosas que más permean, no la amenaza de que, sino también como te estás perjudicando, vos te estás perjudicando escribiendo estas cosas. O sea, ¿por qué? Porque la derecha no compra libros. Los únicos que te van a comprar tus libros somos nosotros. Entonces, si vos nos criticás a nosotros, a nuestro partido, lo único que haces es ponerte, es que no vendamos tus libros. Entonces, pensalo. Digamos, vos querés arruinar tu carrera de escritora y seguir publicando y hablando sobre el poder, o querés tener una buena carrera como escritora. Y quizás es mejor hablar de otras cosas, si tenés tantas cosas lindas para contar. Entonces, ese planteo, que es el planteo que te diría, tiene en la cabeza todos los escritores argentinos, y lo que los mueve a callarse la boca, lo que los mueve a bancarse lo que sea, lo que hace que haya una esencia que es buleada por esta idea de la hegemonía cultural kirchnerista, es este tipo de discurso. Entonces, la única manera para mí de desarmar ese discurso es cuando, ¿sabes qué? Tipo, no sos la hegemonía, no sos vos el mercado, vos no determinás, vos no arruinás mi carrera, ¿entendés? Porque no te gustan mis artículos porque critican al poder. Yo soy fiel a lo que, o sea, lo que me pide la escritura, o sea, el texto tiene que estar bueno. Y a mí me encanta la idea de imaginarme qué es lo que van a ver del otro lado. Yo no escribo en una torre de cristal. Para mí la torre de cristal es para los ñoquis. O sea, yo como digamos gente que como, o sea, que no tiene preocupaciones. Yo estoy en contacto con la realidad de la letra y soy fiel a esa realidad y pienso en el lector y pienso en mis blancos. Y los estudio. Y no lo hago desde el lugar, o sea, de que estoy haciendo chistes. O sea, me interesa analizar lo que están haciendo. O sea, quiero escribir sobre ellos. Eh, o sea, lo hago con humor porque me gusta hacerlo, porque sé que es mejor, sé que funciona mejor, y porque me divierto así, y porque es como la cobertura del caramelo, ¿entendés? Que seguís comiendo. O sea, o sea, la literatura funciona así. Tipo, si yo te cuento una historia tipo A, luego A, B, bueno, no pasa nada, pero si yo tengo un lenguaje, te enganchás. Bueno, o sea, de eso se trata escribir. Y no sé, me parece un horror que haya tantas presiones por la libertad de expresión. Me gustó mucho que Macron tuviera una posición tan clara en contra de eso. Me horrorizó que Ségolène Royal, la que fue la candidata, no realmente creyera como en esta idea de los límites. Y me parece que son cosas que, no sé, que terminan como haciendo, digamos, bastardeando los cimientos de una cultura de izquierda rica e importante, y que tenemos es nuestra época y tenemos que escribir en contra de la época, a pesar de la época, a pesar de que lo que la época nos baja como mandatos. El mandato mío, por ejemplo, es tipo, vos sos escritora, escribí de la mar en coche, querida, ¿por qué te tenés que meter en el poder y arruinar tu carrera como escritora? Si vos sos novelista, ¿entendés? Eso, o sea, y digamos, con la idea de que, bueno, que estás traicionando a, o sea, a tus lectores, y a mí no me parece bien eso, ¿entendés? Porque no creo que haya, digo, justamente lo que está bueno de las columnas es que tengo un montón de lectores ahora, están los que no les gusta, pero lo leen igual, porque tienen que leerlo, y los que les encanta. Así que bueno, yo ya gané, como dijo Margarita Stolbizer. Así que bueno, les mando un beso.
Bueno, Pola, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable y como siempre dejando mucho para pensar y polemizar. Te vamos a seguir leyendo. Y gracias a todos por Dale, habernos dale. acompañado en esta nueva actividad. Chao. Bueno, placer, chao.